¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y está conformado por Eric, Edgar, Pamela, Rebeca y su servidora Rosette. Y a continuación es nuestro compañero Edgar. Nos va a dar la introducción sobre la historia y formación de Haití y también su contexto actual. Ok, si le parece a la profesora, les voy a dejar aquí en el chat un link en donde se van a poder meter para hacer las preguntas conforme vayan teniendo las dudas, para que al final sea más dinámico el sentido de sus participaciones. Les voy a dejar aquí en el chat. A ese link pueden ingresar y nosotros vamos a poder ver sus preguntas. Perdón. ¿O me escuchan bien o se sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Te escucho lejos nada más. Bueno, yo les daré una breve introducción. Ok, perdón. Oh, déjalo ahí a la mesa. Ya, listo. Yo les daré una breve introducción general de Haití y posteriormente mis compañeros van a profundizar en los temas de mayor relevancia. Haití ocupa un tercio de la isla La Española en la cadena de islas Las Antillas Mayores en el Caribe. La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla y limita con el norte del Océano Atlántico, al sur y oeste con el Mar Caribe o de la República Dominicana. El país tiene una masa continental de unos 27.750 kilómetros cuadrados y el 80% del territorio es montañoso. Haití se divide en 10 departamentos, 42 distritos, 140 comunas y 570 secciones comunales. Los idiomas oficiales son el francés y el criollo haitiano, aunque este último es el que se habla más habitualmente. Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental y es el país más pobre de toda América. Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes detrás de otros países en vías de desarrollo de ingresos. Aproximadamente de la ¿Pueden cambiar de diapositiva, por favor? Listo. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió la isla, la bautizó como la Hispaniola o la Española. Los nativos eran taínos y los denominó indios. Para los colonizadores, los yacimientos de oro y azúcar generaron una gran riqueza y explotación. Y fue hasta 1665 que España aceptó ceder a Francia parte occidental de la isla y esta fue llamada Santo Domingo.
y fue así como se convirtió en una de las colonias francesas más ricas del mundo, ya que gran parte de la riqueza producida en la isla fue gracias a la importación de miles de esclavos al año y la implementación de un duro sistema de esclavitud. Haití, tercio de todo el comercio de los esclavos en el Atlántico, y la alta demanda se debía a la tasa de mortalidad de los mismos, los cuales tenían un promedio de vida de 21 años y morían por enfermedades, exceso de trabajo o sadismo de sus supervisores. En estas islas, además, se producía café, tabaco, cacao, algodón e índigo, siendo líder de producción en el mundo durante el siglo XVIII. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la independencia, el alboroto de la Revolución Francesa de 1789 llegó a la isla y los esclavos, fue aquí cuando se comenzaron a preguntar cómo aplicaba la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre en su situación. Y fue en 1791 cuando Dutty Boukman, un esclavo nacido en Jamaica y revendido en Haití, organizó y lideró a los esclavos africanos en una plantación de Cap François y siguió el modelo de la Revolución Francesa. Los esclavos destruyeron plantaciones, ejecutaron a todas las personas de piel blanca en la región y tras 12 años de lucha se logró expulsar todas las personas francesas del territorio. Fue hasta el 1 de enero de 1804 donde Haití declaró su independencia y Dessalines se convirtió en su primer gobernante, inicialmente como gobernador general y después como emperador. Jacques I de Haití, dio la orden de condenar a muerte a todo hombre blanco y tuvo lugar la masacre de Haití, donde murieron alrededor de 3.000 y 5.000 hombres y mujeres blancos de todas las edades. Siguiente, por favor. Respecto al reconocimiento, el país quedó aislado y al presidente de Haití no le quedó más que firmar la Real Ordenanza de Carlos X, ya que en 1825, la cual le prometía a Haití el reconocimiento diplomático francés a cambio de un arancel del 50% de reducción a importaciones francesas y una indemnización de 150 millones de francos a pagar en 5 cuotas. Este nuevo país debería de compensar por las pérdidas y por los esclavos perdidos, pues ya que para conseguir la independencia del país y la autonomía de los esclavos destruyeron la mayoría de las plantaciones e infraestructuras que yacían en la isla, y posterior a su independencia solo un tercio de la cantidad de esclavos estaban en condiciones para reconstruir al país. Y lo que les había comentado en la diapositiva anterior respecto a la ordenanza para condenar a muerte a las personas blancas que habitaban en la isla, pues trajo el desprecio de muchas naciones y ninguna reconoció o quiso reconocer al país diplomáticamente. Fue por eso que tuvieron que optar por esa decisión con Francia. Siguiente, por favor. Ok, respecto al... Aquí les puse el costo de la independencia. Y en ese entonces, la cantidad solicitada por el gobierno francés representaba 10 veces los ingresos anuales del gobierno haitiano. Y pues eso no les quedó más opción que pedir un préstamo al banco siempre y cuando fuera francés. Esto pues derivó no solo en préstamos al gobierno francés, sino también al gobierno estadounidenses, franceses y alemanes. Perdón, estadounidenses no.
solo franceses y alemanes, con tasas de interés altísimas que le obligaban a destinar la mayor parte del presupuesto nacional en reembolsos. Y fue hasta 1947 que Haití terminó de compensar a los dueños de las plantaciones de aquella colonia francesa. Después de 122 años fue el tiempo que se tomaron para pagar la deuda de su independencia. Siguiente, por favor. Un poco más allegados ya al siglo XX, el contexto que se vivía fue que este país había sido como origen de esclavitud, revolución, deuda, deforestación, corrupción, explotación y violencia, sin olvidar la colonización, la ocupación por Estados Unidos, golpes de Estado y dictaduras hasta la llegada en 1957 de François Papadoc Duvalier, quien impuso uno de los regímenes más corruptos y represivos de la historia moderna, que duró 28 años y causó muchas atrocidades y malversaciones. Siguiente, por favor. En un contexto un poco más actual respecto al país, es bien conocido que Haití, a pesar de ser un país de vastos recursos nacionales y tradicionalmente muy rico en bosques madereros, se ha visto sometido a un indiscriminado proceso de deforestación que ha llevado a que sus montañas presenten en muchos casos un aspecto desolador. Hoy en día la cobertura forestal no pasa del 1.5% del territorio haitiano, según datos del Ministerio del Medio Ambiente. Y esto sumado a que solamente 8 años, y esto sumado a que solamente en 8 años ha sufrido un brutal terremoto en el 2010 que mató a más de 316,000 personas, y con los huracanes Matthew en 2016 e Irma y María en el 2017. Esto sumado a unas sequías que cada año son más graves y más fuertes, pues desembocan en una crisis humanitaria. Siguiente, por favor. Esto ha llevado a que se piense que el país está en una permanente crisis, y ese es el escenario en el que trabajan diversas organizaciones no gubernamentales y pues de Alianza por la Solidaridad. Ya por su parte, más de 8,000 familias han recibido ayuda, ya sea dinero para alimentarse a cambio de trabajo comunitario, semillas o herramientas y plantones frutales. Y en total hasta ahora se han distribuido 712,000 euros, que en sus propias palabras es una gota en un océano de necesidades, pero una gota imprescindible para garantizar su seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los aspectos socioculturales. El nombre oficial de esta isla es República de Haití y su capital es Puerto Príncipe. Su moneda es el gourde, la cual equivale a 0.7 pesos mexicanos. Casi toda la población de Haití es de origen africano, pero también hay un pequeño número de personas de ascendencia europea. Haití se ha diferenciado lingüística y culturalmente, bueno, étnicamente también, de otros países del Caribe y de América Latina, en particular de los países de habla hispana y de habla inglesa de la región. Los idiomas oficiales son el criollo haitiano y el francés. El criollo haitiano se utiliza normalmente en la vida cotidiana, y el francés, que es el segundo idioma que quizás una décima parte de la población habla, se utiliza en circunstancias más formales. Sin embargo, el criollo escrito no es ampliamente aceptado, ya que el sistema escolar mantiene el francés como principal lengua de instrucción, y la mayor parte del vocabulario del criollo haitiano se deriva del francés. Haití se integra por 11.12 millones de habitantes, según el último censo del 2018 por el Banco Mundial, de los cuales el 95% son negros y el resto, que es el 5%, son mulatos y blancos. La religión, aunque el 80% de la población es católica, al menos la mitad practica el vudú.
por ser una colonia, más bien una excolonia española y francesa, Haití ha adquirido a través del paso del tiempo una riqueza cultural por ambas naciones. La religión vudú es una parte esencial de la cultura haitiana, lo mismo que la lengua creole, que es hablada por millones de personas. Muchas personas tienen una idea de qué es el vudú, pero muchos no saben de dónde proviene y le dan una connotación negativa. Esta es una creación de los descendientes de los esclavos africanos que fueron llevados a Haití, que más adelante fueron convertidos por misioneros católicos. Sin embargo, el vudú se aparta del cristianismo en la forma en que comprende el cosmos. En este no existe el cielo o el infierno, y al final esta religión se convirtió en la religión emancipadora a la que los esclavos recurrían cuando eran brutalmente maltratados. Fue por esto que, al ser considerado como una amenaza por los franceses, quedó totalmente distorsionada esta religión, y también se han creado exhibiciones en todo el mundo con la intención de deshacer los mitos de la práctica religiosa. Haití se caracteriza por una cultura rica y diversificada. La creatividad de sus artistas, el patrimonio cultural del país y la diversidad de sus expresiones culturales son fundamentales para la memoria de Haití. Lamentablemente, de acuerdo a la UNESCO, gran parte del patrimonio cultural quedó destruido por el terremoto en el 2010. Cuando esto sucedió, la UNESCO movilizó recursos para ayudar al pueblo haitiano y también apoyar al gobierno. Su función primordial de la organización fue coordinar las actividades de los diversos agentes, fortalecer las capacidades nacionales y lograr medidas prioritarias de estructuración a largo plazo. En abril del 2010, 3 meses después, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO estableció el Comité Internacional de Coordinación para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de Haití. De acuerdo a Mimi Barthélemy, una escritora haitiana, ella decía que, bueno, citándola, dijo: Haití definitivamente no morirá, porque sus pintores empezaron a pintar otra vez, sus poetas empezaron a crear, sus cantantes componen, sus escritores escriben, y las historias empezaron a circular. Muy pronto, después del desastre del 12 de enero del 2010, el borrón y cuenta nueva es ahora el catalizador por una nueva era. Esto era una representación del sentimiento nacional haitiano después del devastador terremoto. Sobre la sociedad, Haití fue la primera república negra el primer país donde los esclavos lucharon y declararon la independencia en 1804. Esta victoria sigue siendo una fuente de esperanza, orgullo, aliento y motivación para los haitianos y otros. En sus primeros años, sin embargo, la soberanía de Haití no fue reconocida por la Iglesia Católica o por otras naciones que controlaban el comercio a través del Atlántico, como Estados Unidos y España. Y a pesar de estos desafíos, Haití creció y floreció en el siglo XIX. Sin embargo, las fuerzas internas y externas se combinaron durante el siglo XX para socavar las libertades que tanto les costó a Haití. Los gobiernos e inversionistas extranjeros explotaron la frágil posición de Haití para maximizar las ganancias y el comercio. Dentro de Haití, la inestabilidad política, la mala gestión, la corrupción y la opresión han contribuido al sufrimiento colectivo y al subdesarrollo. También Haití se caracteriza por una poderosa jerarquía de clases basada en la educación, el idioma, la historia familiar y la cultura. El idioma francés ha actuado principalmente como un filtro social en Haití, restringiendo el acceso a espacios de poder político, económico y social. Al igual que muchos otros países del Caribe, parte del legado de la colonización y la esclavitud, Haití también tiene estratificación basada en tono de piel, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud. En términos de educación, solo el 1% de la población tiene educación universitaria, no primaria. Por ello, el nivel de alfabetización es bajo. En Haití, el Estado desempeña un papel muy secundario en la educación, y en general el 92% de las escuelas no son estatales, y alrededor del 82% de los estudiantes de primaria y secundaria asisten a clases en escuelas privadas. Las mejores escuelas son las escuelas privadas de élite, que son accesibles a un pequeño segmento de la población.
En este cuadro se pueden observar los datos estadísticos que ayudan a comprender un poco la vida en Haití. Y pues al revisar las tasas de mortalidad infantil, la esperanza de vida, el porcentaje de crecimiento poblacional y la distribución de la población por sexo y edad, nos damos cuenta que dentro de estas estadísticas se encuentran directamente relacionados los resultados de la mortalidad por el SIDA. Esto también nos deja entender la grave situación que vive Haití respecto a los servicios básicos sociales y de salud, que son directamente afectados por la carencia de educación en gran parte de la población. En un estudio que realizó ONU-SIDA se estima que en 2019 160,000 adultos y niños vivían con SIDA en Haití. Y a pesar de que estos contagios se han reducido en más del 50% desde 1990, sigue siendo uno de los temas más relevantes cuando hacemos referencia a este país del Caribe. Sobre desafíos a los que se enfrenta, podemos decir que la falta de voluntad política, la ineficiencia y el desvío de recursos en ciertas entidades del Estado, así como la falta de cohesión de los principales actores sociales, incluyendo los partidos políticos, la sociedad civil y los agentes económicos privados, repercuten en la ausencia de una estrategia efectiva de desarrollo nacional sustentable para mitigar los niveles alarmantes de pobreza y desactivar sus mecanismos de reproducción. Las repercusiones que tiene el mal manejo de los recursos y el deshonesto destino de estos han llegado a ser extremas. Esto se refleja en las condiciones de vida de las personas. Un claro ejemplo es el pobre acceso al agua potable y la gran cantidad de enfermedades graves como la tuberculosis, tifoidea y SIDA. El escaso avance logrado en los años recientes en la corrección de los rezagos socioeconómicos empeoró la inequidad y exclusión social. Además, como es bien sabido, la nación haitiana se ha caracterizado por una notoria polarización social. Este marco de exclusión y desigualdad y la inexistencia de un sistema de seguridad social de cobertura significativa ha obligado a las familias y grupos sociales a buscar diversas formas de supervivencia condicionadas por las restricciones económicas y la debilidad institucional. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los aspectos políticos de Haití. Y bueno, actualmente el presidente de Haití es Jovenel Moïse desde 2017 y el primer ministro es Joseph Jousset. Siguiente, por favor. La organización administrativa está dada por la Constitución, que define 4 niveles administrativos. Hay 9 departamentos, 42 distritos, 140 municipios y 570 secciones comunales. Siguiente, por favor. La Constitución está vigente desde 1987 y en ella se establece un sistema semipresidencial y para reducir los peligros de autoritarismo limita el poder del jefe de Estado y fortalece al cuerpo legislativo. El presidente es elegido cada 5 años por voto directo y este puede ser reelecto una segunda vez, pero no puede tomar el cargo inmediatamente. En la Constitución se establece que el presidente es quien designa al primer ministro y este debe obtener el voto de confianza y la ratificación de las 2 cámaras de la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados y el Senado. Siguiente, por favor. El poder ejecutivo es bicéfalo y está compartido entre el jefe de Estado o presidente y por el primer ministro. El poder legislativo es bicameral y está integrado por la Asamblea Nacional, que está compuesta por el Senado, que cuenta con 27 miembros que son elegidos cada 6 años, y por la Cámara de Diputados, que cuenta con 83 miembros elegidos cada 4 años. El Poder Judicial de Haití está conformado por la Corte de Casación y por el Consejo Superior del Poder Judicial.
Haití a lo largo de su historia ha tenido muchos gobiernos corruptos y uno de los más conocidos fue la dictadura de la familia Duvalier. Jean-François Duvalier y su hijo Jean-Paul Duvalier gobernaron desde 1957 hasta 1986 y durante esos 29 años ocurrieron cerca de 30.000 desapariciones, se vivieron constantes violaciones a los derechos humanos de la población y ocurrieron muchísimos actos de corrupción. La Constitución de 1987 fue el resultado de esta monarquía y en ella se incluye la descentralización como un rol clave para democratizar y construir nuevas instituciones. Siguiente, por favor. El gobierno actual de Jovenel ha tenido que lidiar contra una crisis social y política que ha azotado al país desde hace ya un par de años. Manifestaciones producidas por el alza de combustibles, protestas que exigían una investigación sobre una malversación de fondos públicos, movimientos para la destitución del presidente, han ocasionado caos en el país en los últimos años. Han renunciado ya varios ministros porque la situación ha sido delicada en el país. Siguiente, por favor. Y bueno, con este caos y la celebración de la no celebración de elecciones legislativas en 2019 ocasionó la disolución de las cámaras al no haber sido renovadas en su totalidad. Y bueno, pero se ha anunciado que se llevará a cabo un referéndum en marzo de este año para una nueva constitución, ya que es clara la necesidad de cambiarlas y ha sido una fuente de inestabilidad en el país. Siguiente, por favor. Bueno, las relaciones de Haití con otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Cuba o República Dominicana han sido muy buenas. La relación con Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante en el ámbito político y económico. En 2019, Haití votó a favor del no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, aliándose con la postura estadounidense. Otro tema es la cuestión migratoria por la diáspora haitiana, que es muy numerosa en Florida y Nueva York. Siguiente, por favor. La relación que se tiene con Canadá también es muy importante, ya que Canadá es el segundo destino de llegada de los migrantes haitianos. Uno de los principales proyectos de cooperación de Haití y Canadá es dar apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas para la elaboración de reformas fiscales. Además, Canadá contribuye a la formación de la Policía Nacional de Haití. Siguiente, por favor. Para Haití, Francia sigue siendo un referente político, económico y hasta cultural. La francofonía permanece muy activa en el país y Francia mantiene una colaboración académica con un programa de becas para ciudadanos haitianos. Siguiente, por favor. La relación que se tiene con Cuba es muy importante en el sector sanitario, ya que actualmente hay cerca de 1.000 médicos cubanos ejerciendo en hospitales y clínicas por todo el país. Siguiente, por favor. Y bueno, con su vecina República Dominicana, las relaciones se canalizan a través de la Comisión Binacional de Alto Nivel y se tratan temas de seguridad, de economía, de inmigración, pero los más frecuentes son relacionados al contrabando y a la inmigración ilegal. Bueno, ¿sí se escucha?
Sí, bueno, acerca sobre los aspectos económicos de Haití. Haití se encuentra como la economía, bueno, actualmente se encuentra como la economía más pobre de América y de todo el hemisferio occidental, puesto que es el único país en toda la región que se encuentra dentro de la lista de los países menos avanzados del mundo, en la que también figuran Etiopía y Camboya, para que se den una idea. La economía de Haití está en el número 144 por su número de PIB, que nos ayuda a medir el valor monetario de la economía. Los habitantes de Haití cuentan con un muy bajo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita, que nos ayuda a medir el poder adquisitivo de su economía. En el PIB per cápita, ellos cuentan con 735 euros, y para que se hagan una comparación, México, el PIB per cápita es de 9.673 euros. Haití se encuentra en el puesto 182 en el ranking Down Business, que es el ranking que mide la facilidad que ofrecen para hacer negocios los países. La tasa de desempleo de Haití es del 70%, puesto que 2/3 partes de su población se encuentran en la informalidad, que son sectores de baja producción para el PIB, además de que el 50% de su población económicamente activa se dedica al sector primario, lo cual va a traer consecuencias a su balanza de pagos, que vamos a ver más adelante. Si pueden darle a la siguiente presentación. Listo, bueno. Yo les voy a dar datos macroeconómicos fijos de Haití, los más actuales que encontramos. El PIB anual de Haití en el 2018 fue de 8.178 millones de euros, y el PIB per cápita, que mide el nivel adquisitivo, fue de 735 euros. La deuda total de Haití es de 2.179 millones de euros, y el porcentaje de esa deuda al PIB es del 36.26%, lo cual es un porcentaje alto. El déficit, de acuerdo al PIB, es de menos 1.72% en el año de 2018. Y según Haití, en el año de 2019, su índice de competitividad se encuentra en el 138 de los 196 países de la lista, lo cual es un término muy bajo para un país. Si pueden darle a la diapositiva siguiente, por favor. Listo. Las exportaciones de Haití en el año de 2018 fueron de 1.072 millones de euros, que corresponden al 11% de su PIB, y de importaciones fueron de 3.972 millones de euros, que corresponden a 49% del PIB, casi la mitad, lo cual es más de 4 veces el nivel de sus exportaciones. Por lo que podemos analizar de la gráfica del año de la década del 62 hasta la década de los 2000, nos da los niveles de exportaciones e importaciones cada 3 años. Lo que podemos analizar es que hasta la década del 90, las importaciones y exportaciones se encontraban en un nivel más o menos equilibrado, teniendo un déficit. Pero fue hasta la década de los 90 en el que este déficit tuvo un boom, debido ya sea a el boom de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual trajo una brecha más amplia entre los países industrializados y no los industrializados, ya que ellos se dedican más al sector primario y tienen que importar de otros sectores productivos. Además, las importaciones aumentaron debido a la elevación del precio del mercado mundial. Lo que nos indica su balanza de pagos es que debido al volumen de sus importaciones, Haití se impone a sí mismo una restricción al crecimiento de su economía, porque mientras más aumenten las importaciones, peor empeora la economía, ya que no puede crecer más allá de su límite permitido, de acuerdo a la disponibilidad de la moneda extranjera que se encuentra. Listo. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, en lo que respecta al comercio exterior, como ya les comentó mi compañero, esta área es muy deficitaria para Haití. La balanza de pagos pues nunca está equilibrada, y pues le voy a dar algunos datos de su comercio exterior con sus principales socios. Y bueno, en 2018 las exportaciones cayeron un 7,31% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 11,67% de su PIB, lo que sitúa a Haití
en el puesto 145 de los 189 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. En 2018, la tasa de cobertura fue del 27,59%. Por lo que respecta a las importaciones, en 2018 crecieron un 1,68% y representan el 42,29% de su PIB, lo que sitúa a Haití en el puesto 133 de los 189 países del ranking de importaciones respecto al PIB. Esto de la tasa de cobertura es básicamente todas las importaciones que pueden ser cubiertas por las exportaciones para intentar ese balance. Sin embargo, pues, estas solo llegan al 27,59%. Y bueno, Haití de manera general exporta productos textiles como el cacao, café y el mango, y de manera general se importa manufacturas, material de construcción, alimentos y vehículos. Siguiente, por favor. En lo que respecta con Estados Unidos, que es su principal socio comercial, las relaciones comerciales entre estos ambos países están dominadas por la importación haitiana de productos básicos como el arroz y materias primas en general, y las facilidades de exportación al textil haitiano ofrecida por el gobierno estadounidense. Como ya les había mencionado, los principales productos importados son manufacturas, combustibles, maquinaria y materiales de transporte y productos alimentarios en general, arroz, maíz, grasa y aceites vegetales, y los productos y materiales ligados a la construcción derivado de las crisis y de los fenómenos naturales por los que ha atravesado el país, como el terremoto de enero del 2010. En diciembre del 2006, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley HOPE, que permite a Haití exportar productos textiles y cables sin arancel ni cuota a los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Su segundo socio comercial es la República Dominicana. Y bueno, los intercambios comerciales son claramente desequilibrados y arrojan un saldo comercial de 1.150 millones de dólares a favor de la República Dominicana. Haití solo exporta a su vecina por valor de 43 millones de dólares al año. Aquí vemos una gran diferenciación. Y bueno, en el año 2016 se produjo un acercamiento entre ambos países, en primer lugar gracias a la relajación de algunas medidas previas que eran lesivas para el comercio, adoptadas por Haití, como la prohibición de importar por vía terrestre 23 productos dominicanos, incluyendo la orina, cerveza y entre otros de gran consumo. Uno de los grandes problemas de las relaciones comerciales entre ambos estados es el contrabando para llegar a provocar, y eso llegó a provocar varias tensiones en las fronteras de ambos países. Y bueno, las exportaciones han crecido en los últimos 5 años en torno a un 20%. Haití exporta a su vecino más próximo café, frutas y verduras, aguacate y mango, y guisantes tipo Congo, e importa productos de mayor valor añadido y mayor precio, como productos industriales, acero, hierro, cerámica, productos alimentarios, agroindustriales y también textiles. Es decir, que mientras este país no genere una industria y siga basándose en la generación y producción de materias primas, siempre va a presentar ese saldo negativo en su contra, ya que, como es bien sabido, todas las materias primas son muchísimo más baratas que los productos que necesitan un mayor proceso. Siguiente, por favor. Con respecto a la Unión Europea, la balanza comercial también es deficitaria para el país caribeño, y ya que importa fundamentalmente maquinaria, vehículos y aparatos, también algunos alimentos. Por su parte, las exportaciones haitianas al mercado de la Unión Europea incluyen fundamentalmente aceites esenciales, productos textiles, cacao, café, frutos, comestibles para la fabricación de bebidas. Estamos siguiendo el mismo patrón de las materias primas a cambio de maquinaria y productos más
elaborado. Siguiente, por favor. En lo que respecta al CARICOM, o sea la comunidad de países caribeños, también Haití sufre ese desbalance y en este caso las relaciones que tiene con los vecinos del CARICOM podrían tener un amplio equilibrio, un amplio potencial, sobre todo porque tras el terremoto del 2010 los estados de la comunidad caribeña o CARICOM acordaron eliminar las tasas arancelarias de los productos haitianos. En la actualidad, el tráfico comercial es de aproximadamente 2,5 millones de dólares y Haití importa fundamentalmente whisky, coches, hierro y arroz y exporta algunos productos agrícolas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las alianzas internacionales y citando a Jorge Arenas de la Universidad de Sevilla, las alianzas estratégicas son un fenómeno que han experimentado un notable aumento en los últimos años. El motivo viene dado por los cambios que está experimentando el entorno internacional, es decir, el proceso de globalización determina la creación de alianzas, convirtiéndose en un elemento esencial para crear y mantener ventajas competitivas. En este contexto internacional, donde la cultura juega un importante papel en cuanto a la gestión de las relaciones que se establecen en las alianzas estratégicas internacionales. Para poder satisfacer las necesidades de educación, de salud y seguridad social, la sociedad haitiana acudió a diferentes organizaciones y al sector privado, ya que había una escasa capacidad por parte del Estado para asegurar una buena calidad de vida. Ahora ya enfocándonos de manera general en aspectos más específicos de las alianzas que tiene Haití, tenemos en primer lugar a Estados Unidos. Desde la invasión de Haití en 1915 por parte de los Estados Unidos se puede observar una estrecha vinculación de las acciones políticas y militares de la potencia norteamericana en el país caribeño. Las principales razones del interés estadounidense en Haití son los recursos energéticos y riquezas del subsuelo, el querer disuadir la migración de Haití hacia los Estados Unidos, establecer maquilas para aprovechar la fuerza de trabajo barata y menores costos de producción, y convertir a Haití en un punto geoestratégico sobre el cual poder operar fuerzas militares y de inteligencia contra el gobierno cubano. Otro sería con Canadá. Tenemos que Haití es el principal beneficiario de la asistencia canadiense para el desarrollo de las Américas desde el 2018. También Canadá es el segundo mayor donante bilateral de Haití después de los Estados Unidos, y tras la puesta en marcha de la política de asistencia internacional feminista de Canadá, las prioridades del desarrollo de Canadá en Haití son la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la dignidad humana, crecimiento que beneficia a todos, el medio ambiente y la acción por el clima, así como la gobernanza inclusiva y la paz y la seguridad. Con Francia las relaciones son complicadas y casi inexistentes, ya que para declarar su independencia tuvo que pagarle una gran indemnización que ya habían mencionado, y al final terminó 122 años, le costó 122 años para pagarla. También podemos ver un antes y un después de la caída de Duvalier, que antes Haití era un destino turístico para Francia, pero después de esta caída los franceses dejaron de ir y pues realmente ahora los haitianos miran para otro lado, como Estados Unidos, Sudáfrica o Canadá, puesto que Francia ya no es un referente para ellos. Haití tiene otras relaciones, por ejemplo, con Brasil, en donde las relaciones se incrementaron a partir de la decisión brasileña de participar en la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. También está el Fondo de Reconstrucción de Haití, además del intercambio de experiencias entre los poderes judiciales. Otras relaciones que mantiene son con República Dominicana, con Cuba, con México. Con México especialmente, se establecieron las relaciones en 1929 con la primera legación mexicana en Puerto Príncipe, abierta en 1934, que después pasó a ser la embajada
en 1945. También están las alianzas con organizaciones como la Agencia Universitaria de la Francofonía, como ya habían mencionado anteriormente. También está presente en muchas organizaciones, en muchas agencias, fondos y programas de la ONU. Y también es parte de la Alianza Haitiana Chilena y el CARIFORUM. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunas características y eventos por los que Haití es reconocida en el mundo. Bueno, sabemos que el proceso de independencia de Haití inició con la Revolución Haitiana, que fue un evento que fue del 21 de agosto de 1791 al 1 de enero de 1804. Y bueno, algo en lo que Haití resalta es que fue la primera república de Latinoamérica. También es que fue la primera república, pues, de personas de raza negra. Y en palabras de la historiadora Ada Ferrer, bueno, dice lo siguiente. No abrí la esta ya. ¿Qué calcetito este rojo? Dice, para los esclavos y las personas libres de color, la autoliberación de los esclavos negros en Haití estimuló la imaginación y desencadenó una revolución de las conciencias. Es decir, que pues la independencia y la abolición de la esclavitud en Haití sirvió de inspiración pues a países que lo rodeaban. Y también algo a destacar es que es la segunda república del hemisferio occidental, estando en primer lugar Estados Unidos, la cual tuvo lugar en 1776. La siguiente, por favor. Bien, también un aspecto a destacar es que sus principales inversores extranjeros son Estados Unidos y Canadá. También los principales socios comerciales que tiene son Estados Unidos, con el 50% de las importaciones, República Dominicana, con el 30% de las importaciones, también la Unión Europea, con un 10% de las importaciones, y es importante mencionar que Haití en 2009 se une al CARIFORUM, que es el fórum que tiene la Comunidad del Caribe con la Unión Europea, y es un punto importante debido a que pues está ligado, ¿no?, con que la Unión Europea sea el tercer destino de sus importaciones. Y bueno, también algo a destacar es que, bueno, Haití ya pertenecía al GATT y también ingresa a la OMS el 30 de enero de 1996. Se encontraba en ese entonces el presidente Jean-Bertrand Aristide en la presidencia. Y pues también en 2001 ingresa al CARICOM y pues fue un punto importante debido a que con ello Haití da fin a un relativo aislacionismo que tenía con la región. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando sobre aspectos diplomáticos y las organizaciones internacionales, es importante mencionar que Haití fue miembro fundador de las Naciones Unidas en 1945 y también que la familia de la ONU en el territorio de Haití se conforma por 19 agencias, fondos y programas como es el PNUD, de la UNICEF, el UNESCO, FAO, PAM, NUAP, OMS, ONUPS, OIM y la ONUFEM. Y también existe permanencia permanente de instituciones como es Bretton Woods, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, y así como de la Agencia de la Francofonía. Y también es menester mencionar que Haití fue clave en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y específicamente hablando del senador Émile Sandlot, quien fue el relator del consejo editorial de esta declaración. Siguiente, por favor. Y ahora hablando sobre aspectos, bueno, otros aspectos, se encuentra el atleta Silvio Cator, que era, él era atleta en salto de longitud. Y pues en 1928 él participa en la cita estival de Ámsterdam y ahí obtuvo una medalla de plata al efectuar un salto de 7.58 metros. También ese mismo año impuso un nuevo récord mundial con 7.93 metros.
y el Estadio Nacional de Atletismo de Haití lleva su nombre hoy en día. Y ahora hablando sobre, bueno, las artes, se encuentra Alexandrine Caroline Branchou, quien era una soprano, y bueno, ella fue una mujer haitiana francesa. Ella nació en Haití cuando aún era una colonia francesa, y pues ella fue la persona más destacada de la Ópera de París durante los inicios del siglo XIX. Ella fue reconocida por sus papeles en Anacreonte y los Abenzages de Luigi Cherubini, así como en La Vestable, la ópera más importante del escritor Gaspar Spontini. Y bueno, esta sería todo por nuestra parte de la exposición. No sé si podamos proceder a las preguntas. Edgar, ¿crees que puedas ayudarme con las preguntas, por favor? Sí, claro, como les habíamos dejado en el link, ahí se puede ver qué persona preguntó y el orden de las preguntas. Cada quien va a tomar las que respectan a su tema. Y, por ejemplo, a las 7:46, Fanny Navarro pregunta, ¿qué bienes y servicios consideran que debe de mejorar Haití? En este caso, siguiendo la línea de pensamiento de la teoría de la ventaja competitiva, pues debería de especializarse en lo que es bueno o en lo que tiene de más, que son extensiones de tierra. Debería de invertir en infraestructura para hacer pues más productivo el sector agrícola. Sin embargo, todos sabemos que no es tan bien remunerado como si se invirtiera en infraestructura para producir maquinaria. Pero contestando la pregunta, en esencia, pues lo que debería de ser Haití es enfocarse en su sector agrícola y tratar de exponenciarlo. Ana Karen pregunta que dice, Haití es uno de los países considerados como el olvidado de América. ¿Qué creen que necesite para dejar de serlo? No sé si alguien del equipo guste contestar. Yo la contesto. Bueno, para que Haití deje de ser de uno de los países olvidados de América, ¿y qué necesita para dejar de serlo? Necesita una reestructuración de sus sectores de la economía, es decir, que debe de invertir en los sectores que sean más productivos para su economía, ya que principalmente se encuentra en la desinformalidad y el más del 50% de su población se encuentra en el sector primario. Entonces, lo que necesita Haití para dejar de ser uno de los países olvidados es un modelo de autoinversión y una reestructuración de sus sectores económicos. Es decir, que especialice sus exportaciones para que puedan ser más productivas. Bueno, esa sería la respuesta que yo daría. Nuestra compañera Azul Itzel nos pregunta que potencialmente qué país representa una oportunidad de ampliar las relaciones de Haití de manera beneficiosa y por qué. Pues por su ubicación geográfica, su principal socio comercial debería ser Santo Domingo. Sin embargo, hay algunas tensiones en los países por la cuestión del contrabando y otras cuestiones históricas. Sin embargo, yo creo que debería de trabajar en sus relaciones en general con los países del Caribe y con su vecino para sacarle provecho al comercio vía terrestre. Y Axel Martínez pregunta, ¿qué debe hacer Haití para mejorar sus relaciones comerciales, en especial con los países del Caribe y América Latina? No sé si a alguien más le gusta contestar, si no la contesto yo. Bueno, dice la maestra que ya estamos sobre tiempo, entonces sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.